Hola a todos, soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. En este video voy a tratar un tema sobre aperturas, específicamente vamos a tratar el gambito letón, el cual en general no es una de las aperturas más utilizadas, pero es importante tener una idea de cómo jugarlo, debido a que si nos toca en una partida blitz o a ritmo acelerado, es importante no consumir mucho tiempo en la apertura. La gambito letón se produce luego de la jugada C4, E5, caballo F3, F5. Es una jugada que realmente sorprende en las primeras y de hecho nos causa la sensación de que bueno, tendría que refutarse. Lo que pasa es que claro, al estar jugando en un torneo Blitz, por ejemplo, tenemos muy poco tiempo para refutar esta idea. Es por eso que les recomiendo en general no solamente mirar este video, sino también luego practicarlo. ¿Qué quiere decir? Buscar un compañero para jugar la variante y jugarla de blancas y de negras. ¿Por qué de negras? La idea es también que ustedes conozcan las ideas del negro, entonces así poder anticiparse. Y bueno, ¿quién les dice? En algún momento también utilizar la de negras. La idea de gambito letón básicamente es que si por ejemplo el blanco toma E por F5, el negro juega E4 y como en ideas del gambito de rey se queda con el centro y luego intenta recapturar el peón de F5 con la ventaja central. Por eso que yo aquí recomiendo la jugada caballo por E5. Bien, dama F6 suele ser la jugada porque si por ejemplo a la simple captura F por E4 existen jugadas como dama H5, ¿no? Y los típicos temas de que a G6 viene caballo por G6 por la clavada, ¿no? Bien, entonces dama F6, D4 ocupando el centro y D6. Bueno, si aquí el negro comete la imprecisión de tomar directo, el blanco con la jugada alfil C4 queda básicamente ganado. ¿Por qué? Porque a caballo 7... alfil jaque, rey de 8 y alfil B3, parecería que la jugada de 5 sería muy buena, porque evita las amenazas que genera el blanco. Lo que pasa es que no, porque existe la jugada de alfil por D5, muy pero muy buena, ya que a caballo por D5, alfil G5 es decisivo. Si el negro toma dama por G5, caballo F7 jaque y me como la dama. Por esta razón, el negro al D4 juega D6 previo, caballo C4 y ahora se come el peón D4. Jugamos caballo C3 amenazando al peón D4 y suele defender con dama G6 con intención también de sacar el caballo por F6. Bien, acá es cuando básicamente existen muchos caminos para intentar jugar de blancos. Casi todos en general son muy interesantes. Si quieren después investigarlos, les recomiendo... simplemente por curiosidad también, que vean las variantes, por ejemplo, caballo D5, sería una opción. La otra opción es alfil F4. Y la última opción sería G3. Todas estas opciones en general son muy buenas, pero aquí yo opté por una jugada que me parece que fuerza más la posición y busca... aprovechar la ventaja en desarrollo que tiene el blanco. De ahí es que se considera que la variante del gambito letón no es tan buena y por eso no se ve tanto en los torneos. Fíjense que esta idea abrió líneas, pero claro, la dama perdió muchos tiempos en ir hacia F6, en ir hacia G6, moví muchos peones. Entonces, por eso que considero que hasta conceptualmente la jugada F3 es muy, pero muy buena. Abrimos líneas e intentamos aprovechar inmediatamente la ventaja en desarrollo. Bien, aquí considero que existen dos variantes principales. Una es comerse el peón de F3 y la otra es jugar simplemente caballo F6. Arranquemos por ejemplo con la variante de comernos el peón en F3. Aquí el blanco retoma en F3 y cabe considerar que dama por C2 no es una buena jugada para el negro porque simplemente hacemos alfil D3 y la dama no tiene escapatoria. Es decir que es un buen lance también para un blitz. Por eso que yo considero que la jugada caballo F6 y caballo C6 son las dos principales en esta posición. Arranquemos con caballo F6, que parece la más natural. Bueno, aquí simplemente propongo alfil D3, desarrollando una pieza, ganando tiempos, a lo cual el negro puede responder de dos maneras. Una es dama G4 y la otra es dama F7. Dama G4 parece un poco la más interesante, según mi punto de vista, porque intenta cambiar las damas. Si nosotros estamos en desventaja en desarrollo, por supuesto la dama puede generar un fuerte ataque, lo cual no me convendría tanto. Por eso que
yo propongo dama de 3 jaque, y a dama de 6, que nos cambia forzosamente la dama, simplemente enrocarnos. Porque claro, si nosotros cambiábamos con dama por G4, que también no sería una mala opción, es como que le dejamos la opción al otro de poder retomar de alfil y sacar otra pieza. En cambio aquí, cuando él toma, nosotros somos los que sacamos otras piezas y luego de alfil E7, torre E1, fíjense cómo esto es clara ventaja para el blanco debido a su mayor movilización de piezas, ¿no? Fíjense las torres centralizadas, los alfiles afuera, los caballos ya preparados para ir a atacar, mientras que el negro aún tiene que enrocar y sacar todo el flanco de dama. Es por esto que considero que la posición del negro es muy pero muy mala. Bien, entonces el dama G4 no estaría aguantando, pero dama F7 lo considero aún peor. ¿Por qué? Porque enroque corto, ¿no? Alfil E7 y aquí jugar caballo E3. Comenzamos con las amenazas directas sobre el punto D5. Aquí he visto dos opciones que bueno, ninguna consigue igualar para el negro, que son caballo C6 y jugar C6. Justamente evitando los temas sobre D5. Si el negro quiere contraatacar inmediatamente con caballo C6, yo propongo jugar caballo CD5. Ya que la maniobra caballo por D4 simplemente nos permite jugar caballo por C7, rey D8, dama F4 y a rey por C7, dama por D4. Y bueno, esta posición luego de alfil D7 por ejemplo y alfil D2 es muy pero muy buena para el blanco. De hecho considero que está al borde de la ventaja decisiva. Fíjense por ejemplo el rey mal ubicado, el peón de D6 casi perdido, los alfiles afuera. Bueno, realmente la clavada de la columna F, realmente la posición del negro no es para nada sencilla, ¿no? Entonces, si en vez de esto jugamos, por ejemplo, en vez de caballo C6, C6, evitando estos temas, creo que la jugada caballo E4 es suficientemente buena. Fíjense, por ejemplo, no sé, enroque corto, caballo G5, dama E8, caballo F5, la posición de blanco es de ensueño. Fíjense como todas las piezas están atacando hacia el enroque, mientras que el negro todavía el flanco de dama no lo ha podido desarrollar. Así que esta posición también la considero clara ventaja y realmente siempre estamos al borde de la ventaja decisiva. Bien, de hecho, el módulo, si ustedes ponen el módulo en esas posiciones, muchas veces le va a tirar ventaja decisiva. Lo que pasa es que yo lo dejo en clara ventaja porque aún existen algunos detalles técnicos que hay que solucionar. Entonces, considero más que nada ventaja decisiva con posiciones que son sencillas técnicamente. Por eso que le pongo clara ventaja. Ok, entonces, el E por F3, dama por F3, caballo F6, realmente es muy bueno para el blanco. Por eso evalué otra posibilidad que es jugar caballo C6, intentando contraatacar de inmediato sobre el punto D4. Lo que pasa es que aquí encontré una novedad. Caballo B5, hasta aquí se ha jugado, alfil G4, y en este momento encontré la jugada dama B3. En un principio realmente me resultó incómodo, por ejemplo, la jugada enroque largo, que me pareció la más natural y que, bueno, es eficiente a la hora de generar algún tipo de contrajuego. Lo que pasa es que la posición del blanco realmente es muy sólida, porque, por ejemplo, bueno, luego de la jugada de 5, fíjense que cualquier tipo de contraataque por la columna E se refuta con la simple jugada alfil E3, porque el caballo en C4 y la dama en B3 defiende toda la posición. O sea, es que en realidad es una cuestión lógica pensar que el ataque del negro no va a funcionar, ya que si no sacó casi ninguna pieza. Con dos piezas no me va a dar mate. Y esto se refuerza también al ver que la dama y el caballo combinan el ataque con la defensa, ¿no? Yo acá, por ejemplo, evalué caballo C7, caballo por A7, rey B8, y me pareció que la jugada caballo A5 realmente era buenísima y bueno, nos da ventaja decisiva. Una pequeña continuación, por ejemplo, es que dama E4, alfil E3, dama por D5, parecería una jugada buenísima. Sin embargo, se encuentra con la muy fuerte caballo C6 jaque, ya que caballo por C6 no se puede porque estaría cayendo la dama, ¿no? Entonces, luego de las retomas, caballo por D8, me estaría quedando con la calidad de más, ¿no? En caso de que, por ejemplo, caballo C6 no tomara. Ok, entonces, fíjense que la jugada realmente dama B3 trae bastantes peligros para la posición del negro. La idea principal es contra enroque largo, pero también tiene bastantes opciones el negro. Por ejemplo, digamos, dama F7 parece muy buena, pero otra vez se ve la fuerza de la jugada dama B3. Caballo E3 ganando en el acto. ¿Por qué? Simple. El alfil de G4 está tocado y se está planteando el cambio de dama sobre F7.
Este cambio de damas, ¿qué repercusión trae? Y que el peón de C7 ya no tiene defensa, entonces quedaría el negro perdido. Bien, entonces otra opción que se me ocurrió, por más extraña que parezca, es rey de 7, con intención de despejar la columna E y al mismo tiempo bueno, defender el punto C7. Lo que pasa es que ya a simple vista se ve que esta jugada no es de lo mejor, por el simple hecho de que el rey ahora va a quedar en el centro. Entonces propongo un juego sencillo, caballo E3 defendiendo los dos puntos críticos C2, G2, para poder sacar el alfil, A6, alfil D3, dama H5, simplemente volver. Bueno, los caballos por D4 se responden simplemente con dama por B7, que ya es bastante fuerte. Caballo F6, enroque corto, y considero que esta posición es muy pero muy buena para el blanco. Fíjense la terrible ventaja en desarrollo que tiene el primer jugador y bueno, y la vulnerabilidad que tiene el negro con el rey en D7. Así que considero esta posición clara ventaja para el blanco. Bueno, fíjense entonces que realmente la captura de E por F3 no le trae buenos resultados al negro. Simplemente hay que recordar un par de variantes, un par de ideas, y el blanco queda en buena posición. Lo que me parece muy interesante de todo esto es que el blanco, haciendo jugadas bastante naturales, solo hay que recordar la jugada dama B3, me parece como la más complicada, en general queda en posiciones muy buenas. Y por más que no recordemos exactamente cómo eran todas las jugadas, he visto en los análisis que haciendo otro tipo de jugadas también se consiguen posiciones buenas, y el negro es el que tiene que estar frenando ataques más que el blanco. Eso me parece muy importante porque, por ejemplo, en un blitz, si yo me llego a olvidar la variante, es importante que por lo menos yo tenga la iniciativa. Esto no ocurre, por ejemplo, en las otras variantes como alfil F4, las cuales está bien, no son malas para nada, de hecho son las variantes principales también, pero si uno no conoce la teoría, resulta que comienza a quedar incómodo porque el negro ataca, ¿sí? Entonces, a F3, la otra opción que existe es caballo F6. Bueno, aquí simplemente hacemos F por E4, y la ventaja que tiene el blanco en esta variante es que la jugada caballo por E4 no se puede hacer, porque simplemente hacemos alfil D3. Esta jugada es fuertísima, porque juega con el hecho de la clavada sobre el caballo y la dama detrás en G6, pero también juega con la idea de la clavada sobre la columna E, con un posible dama E2. Entonces, aquí la única jugada que no pierde instantáneamente para el negro es alfil G4. Podemos hacer alfil por, y la idea es hacer dama por, caballo por, alfil por, rey por, y milagrosamente el negro tiene D5. Sin embargo, luego de torre 1, por ejemplo, peón por, caballo D6, rey D7, caballo por C4, tenemos en un final con clara ventaja debido al sano peón de más que tenemos, ¿no? Que el rey esté en el centro realmente no es preocupación por el simple hecho de que no existen damas. Así que esta posición la considero un final muy bueno para el blanco, ¿no? Bien, volvamos entonces. Por eso considero que luego de F por E4 la jugada del negro es alfil E7. Me cuesta realmente pensar en otras opciones, ¿no? Porque tiene que enrocar, si no, no justifica este sacrificio de peón, ¿no? Bueno, aquí estuve investigando, realmente me pareció que la jugada dama de 3 sería la opción natural aquí, intentando frenar, pero lleva a posiciones que la verdad no me terminan de convencer. ¿En qué sentido hablo? No me terminan de convencer pensando en que en esas posiciones siempre es el negro el que ataca. Dama de 3, el negro saca con caballo C6, amenaza caballo B4, se enroca corto, amenaza por la columna F. Y la verdad es que el blanco también quedaba bien en esa posición. Se podría jugar tranquilamente, pero había que recordar varias jugadas de defensa muy pero muy precisas, y siempre era el negro el que mantenía la iniciativa. Entonces eso no me gustó tanto, y por eso me pareció que es mucho mejor ir directamente nosotros al ataque, jugando E5. Bueno, aquí planteo tres opciones. Una es caballo G4, la otra es caballo H5 y por último caballo E4. Bueno, vamos a arrancar con la que yo considero la peor, que es jugar caballo E4. Simplemente jugamos dama F3 y es muy sencillo esto, caballo por, jugamos alfil D3. Importante jugada, ¿sí? Si retomábamos justamente en C3 hay dama por C2, pero claro, el problema para el negro es que hay alfil de 3 intermedia. Entonces luego de dama G4, por ejemplo, dama por dama, alfil por B por C3, posición absolutamente ganadora, ¿no? Tenemos peón de más, o sea, bueno, hay que jugar con técnica, pero salimos con ventaja decisiva, ¿no? Centro, peón de más,
buena posición. Parece todo muy bueno. Y si por ejemplo, en vez de dama G4, dama E6, bueno, B por C3, torre F8, por ejemplo, dama H5, ¿no? Rey D8, torre F1, considero esta posición también ganadora, ¿no? Tenemos peón de más y realmente no hay ningún tipo de ataque. De hecho, el negro está hasta retrasado en desarrollo. Así que esta posición me parece malísima para el negro. Es decir, caballo E4 es la peor opción de las tres. Después existe la opción de jugar caballo H5. Aquí lo mejor es alfil D3, nuevamente amenazando a la dama. Porque, por ejemplo, los retrocesos con dama F7 pierden de inmediato por torre F1 simplemente, ¿no? Entonces no se puede mantener la defensa sobre el punto H5. Por eso considero aquí que dama por G2 es la única opción razonable. ¿Por qué? Porque a dama por H5 el negro juega G6. Alfil por G6... buena jugada debido a que está tocada la torre en H1. Dama por G6, dama por G6, H por G6. Y bueno, luego de alfil F4 estamos nuevamente en un final con peón de más. Así que considero esta posición muy buena para el blanco. Ok, entonces, una opción es que, por ejemplo, en vez de jugarnos dama por G2, nos hagan alfil H4 con intenciones agresivas. Pero bueno, esta realmente no funciona simplemente por G3. Porque, por ejemplo, aquí si se le ocurriese al negro sacrificar, ¿no? Como para venir a acorralarnos, digamos, simplemente juego rey de 2. Y con dos piezas es muy difícil dar mate. Por ejemplo, dama F4, caballo E3, dama acá, dama. Y bueno, ya está, se terminó el ataque, ¿no? Fíjense cómo no hay ninguna opción razonable para el negro. Bien, entonces, caballo H5 también falla. Y nos queda la última opción, que es caballo G4, que lo considero la variante principal. Sin embargo, nuevamente, me parece que bueno, esta posición para el negro sigue siendo bastante mala. ¿Por qué? Porque puedo jugar alfil D3, dama H5, y aquí estuve en duda en principio, porque hay una partida de un jugador muy bueno que hace E por D6, y bueno, se genera una posición que también es buena para el blanco, pero preferí jugar un poco más sólido también para poder recordar mejor la variante. Me parece que siempre es importante eso. Que las variantes en general no sean ni súper sencillas, pero tampoco que sean ultra difíciles. Entonces, que sean unas variantes intermedias. Y luego, para poder recordarlas bien, jugarlas. Ese es el mejor consejo que les puedo dar para estudiar aperturas. Jueguen las posiciones, ¿sí? Entonces, alfil F4, ¿qué jugada más natural que esta? Control el centro, desarrollo una pieza, enroque corto. Y aquí he encontrado una jugada que realmente es fuertísima. En las partidas que hay sobre esta posición, se ha jugado dama de 2. La cual no es una jugada que se pueda considerar mala ni mucho menos, pero que realmente le da contrachances. De hecho, en la partida principal, el negro logra en un momento, mediante artilugios tácticos, igualar la posición. Pero después, bueno, termina ganando igual el blanco, pero bueno, hay muchas complicaciones. Aquí, en cambio, encontré una jugada que realmente me parece terrible para el negro. Es una jugada que a simple vista nos causa cierta reacción de desagrado. Pero después, observando las variantes y la idea principal, es para mí refuta esta opción, que es dama F3. Por supuesto, dama de 2 era la jugada natural, pero dama F3, lo que tiene de bueno, digamos, es que nos permite un truco táctico, el cual salva la posición siempre de inmediato, que es dama de 5 jaque. En eso se basa siempre las variantes con la dama en F3. Veamos un poquito. Yo aquí anoté como opciones, por ejemplo, bueno, G5 es una opción que a simple vista nos podría, en un blitz, por ejemplo, nos podría llegar a molestar. Decimos, uy, pero se nos viene con todo al negro, pero bueno, simplemente dama de 5 jaque, rey H8 y el truco siempre es este, E por D6. Entonces, claro, G por F4, que sería una jugada que tal vez me podría llegar a molestar, no se puede porque hay una clavada. Aquí está la idea, digamos, secreta que tiene esta opción. No hay jugada aquí para el negro. No hay opciones. Dama H4 jaque, alfil G3 siempre existe. No hay opciones. Por ejemplo, si C por D6, simplemente puedo hacer alfil por D6. Próxima jugada, me estoy enrocando largo y todo está defendido. Así que no me tendría que preocupar de esta opción. Bien, otra opción que se me ocurrió es, por ejemplo, hacer D por E5, caballo por E5 e intentar abrir la posición con caballo C6. Lo que pasa que aquí
caballo, simplemente el blanco se puede comer todo, dama por C6, torre B8 y otra vez el truco. Dama D5 jaque. Dama por D5, caballo por D5. Y esta es la idea principal de todo. Este dama D5 jaque salva toda la posición. Porque no solamente que cambia las damas, sino que también instala el caballo en D5, el cual defiende el alfil de F4 y al mismo tiempo contraataca sobre E7. Entonces, realmente esta idea de dama F3 es una idea muy curiosa que encontré y que para mí refuta directamente la posición con el caballo sobre G4. Porque no hay opciones. La principal, que considero yo y parece la más coherente, es caballo C6. Lo que pasa es que otra vez entramos en la misma situación. Dama de 5 jaque. Realmente es fuertísimo esto. No se me ha ocurrido opciones para el negro para evitar estas líneas. Porque aparte, luego de dama F3, no podemos sacar tan fácilmente, digamos, el alfil de C8. Porque el peón de B7 está colgando. También es interesante notar que a dónde podría correrlo, a dónde podría mover el alfil. Es realmente difícil. Entonces, dama F3 realmente me parece una opción muy interesante. Obviamente les propongo, si tienen alguna duda, de que sigan analizando la posición. Por ejemplo, si hay una jugada que particularmente aquí le moleste mucho, bueno, fíjense de calcular a ver qué puede pasar. Pero dama F3 para mí la gran ventaja que tiene es esta: el dama de 5 jaque como recurso, pero también que mantiene clavado el caballo de G4, que en muchas situaciones nos genera problemas tácticos. En cambio aquí no puede moverse ese caballo. Lo que nos desagrada, que sería la clavada sobre el alfil de F4, no se puede aprovechar. Así que considero que después de dama F3 el negro está perdido directamente. Por ejemplo, caballo C6, que sería la opción molesta, dama de 5 jaque. Y otra vez lo mismo. Si por ejemplo rey H8, E por D6, intermedia, es muy buena. ¿Por qué? Por lo de siempre. Al dama por dama, caballo por D5 y el alfil se defiende. Ese motivo táctico es básicamente el que salva toda la posición, ¿sí? Y que bueno, y que deja ganado al blanco. Por eso, bueno, aquí consideré dama F7 como una opción, pero simplemente en roque corto. Alfil E6, dama E4, y si por ejemplo jugara G6, simplemente alfil H6, ¿no? Y esta posición, el blanco está ganado porque estaría ganando material. Bien, espero que les haya gustado las opciones. La idea es que para un próximo Blitz no tengan problemas con esta apertura y que puedan desenvolverse de buena manera y de hecho hasta sorprender a nuestro rival. Dama F3 en esta posición, por ejemplo, es novedad, nunca se ha jugado. Y la idea con dama B3 que les propuse en la línea del E por F3 también es novedad. Así que no solamente que van a quedar en una posición ganada, digamos, sino que también van a sorprender a sus rivales. Les ha hablado el maestro internacional Maximiliano Pérez. Gracias por ver este video y nos estaremos viendo en una próxima edición. Chau, chau.